un tema que considero es importante estudiarlo. Y no vamos a ver cómo se lo comió el pez y todo esto, no, vamos a ver otras importantes cosas también desde otra perspectiva. He nombrado a este mensaje: mis actitudes son más importantes que mis habilidades. Repito, mis actitudes son más importantes que mis habilidades. Jonás tenía habilidades. Jonás tuvo muchas habilidades, pero en el momento que tenía que ocuparlas, su actitud definió su futuro. Vamos a orar antes de comenzar, hermanos. Señor, gracias en esta noche por la palabra que vamos a leer. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Padre, que podamos visualizarnos a la luz de tu palabra si nuestras actitudes son las correctas ante ti. Padre, que como iglesia podamos definirnos, Padre, por las actitudes correctas para tu servicio. Padre, que los líderes de ministerios, cualquier persona aquí que esté al frente de un ministerio, Señor, tú lo puedas usar, Señor. Sí, porque tiene habilidades, pero sobre todo por las actitudes, Padre. Padre, bendice úsame, ayuda a que tu propia palabra, Señor, solita se entienda. Padre, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Jonás, hermanos, por favor. Libro del profeta Jonás. Okay. Vamos a leer Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Vamos a ver esta oración. Esta oración que, aunque no lo dice aquí, pero es una oración con estilo de un canto. Ok, vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a leer el versículo, yo leo el versículo 1, ustedes el versículo 2, y todos nos reunimos en el versículo 10. La palabra de Dios dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Todos. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pueden tomar asiento, hermanos. Jonás. El significado de Jonás en el hebreo significa paloma. Paloma. Paloma pero como esa paloma que es símbolo de paz, de pureza, pero también como una paloma mensajera. Y cuando él nació, seguramente sus padres ya sabían que Jonás algún día sería un mensajero. De hecho, usted lee ahí en la Biblia y Jonás es famoso. Tanto que tiene hasta un corito, ¿no es así? No hay un corito a Abel, a Caín, a Adán. No hay un corito ¿para quién? Para Jacob. Hay un corito para Jonás. Jonás, dice la Biblia, que fue enviado ¿a dónde, hermanos? A Nínive. Nínive, en tiempos de Jonás, era la capital del imperio asirio. Era la capital del imperio asirio, hermanos. No era cualquier ciudad a la que Dios envió a Jonás. De hecho, si usted ha leído los libros de los profetas mayores y menores, Jonás es el primer profeta que Dios lo toma del pueblo de Israel y lo envía a predicar a una nación que no sea Israel o que sea Judá. Jonás es el primer hombre, el primer profeta
el primer judío que Dios le dice, levántate. O sea, ahí vamos a ver, en Jonás 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate, alístate. La frase en hebreo, levántate, es como que cíñete tu túnica, levántate, prepara tu maleta, levántate es alístate, levántate es haz lo que tengas que hacer, prepara tu viaje y ve. Dice aquí la Biblia que Dios le dice, levántate. La capital del imperio asirio. Dios envió, de acuerdo con las fechas y por lo que vemos ahí en Reyes, porque fue hijo de Amitai, vemos que Jonás predicó a Nínive, fue enviado a Nínive 60 años antes de que Asiria tomara el pueblo de Israel, el reino del norte, Israel. Jonás fue enviado 60 años antes de que Asiria invadiera a las 12 tribus, a las 10 tribus del reino del norte, antes de que conquistara a Samaria, antes de que portara a sus propios habitantes, antes de que Asiria los invadiera y convirtiera al pueblo de Israel y los convirtiera a su propia cultura, a sus propios dioses, y algunos desterrándolos. 60 años. Jonás, hermanos, no fue enviado a Nínive por una casualidad. Él vivía en el reino del norte. En Asiria, en Nínive, en tiempos de Jonás, no se hablaba hebreo, hermanos. No es como ahora que podemos en una conversación con cualquier persona de otro país y si no entendemos el idioma, con el inglés nos podemos comunicar. Ahí donde yo trabajo tenemos convenios con chinos y cuando tenemos a veces pláticas, para mí con el inglés es más fácil. No entiendo nada de chino, pero con inglés no hay problema. Pero Jonás no tenía esta habilidad de poder hablar el idioma acadio, un derivado del idioma asirio. Hermano, póngase a pensar, no había traductores. No era un negocio o no era un tema de importancia tener traductores. No había una Malinche como cuando vino aquí Cortés a México. Jonás tuvo que haber sabido el idioma de los ninivitas. Jonás, seguramente Dios vio esta habilidad en Jonás que dijo, voy a enviar a Jonás. Jonás, por cierto, es un poquito más grande que Isaías. Y Dios pudo haber dicho, mejor me espero y envío a Isaías, pero Dios dijo no, envío a Jonás, un profeta que seguramente hablaba el idioma acadio, un hombre que seguramente tenía mucho conocimiento. El primer hombre, hermanos, que Dios envía a predicar a una nación fuera de Israel. Y Dios sabía, su nombre es mensajero. Jonás, mensajero. Alguna cualidad, hermano, póngase a pensar, tenía Jonás, aparte seguramente del idioma, que tú y yo no sabemos, que Dios vio en Jonás y por eso lo envió. ¿Sí? Vamos allí en versículo 2, hermanos. Dice, y Jonás se levantó, ¿para qué, hermanos? Para huir de la presencia de Dios. Jonás 1 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. La palabra y se levantó no significa que él estaba ahí acostado en su sofá, en su hamaca y se levantó y dijo, no, se preparó. Él tomó la palabra, como dije, levantar, significa, él preparó su maleta, preparó comida seguramente, ropa, se levantó, se alistó y dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Hermanos, Jonás comete un primer error al huir de la presencia de Dios. Bueno, eso es lo que él cree. En otras palabras, sí, Jonás, hermanos, está desobedeciendo. La Nueva Versión Internacional, déjeme decir lo que dice este versículo. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor.
Dice, se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. De acuerdo con la geografía bíblica, de Jope a Tarsis, que se cree, algunos piensan que él era al sur de España, otros eran que era al norte de África, por ese estrecho, pero aproximadamente, hermanos, 3.500 kilómetros de Jope a Tarsis, cuando Dios lo había mandado a Nínive, que estaba a menos de 1.000 kilómetros. Jonás decide ir 3 veces más la distancia hacia Tarsis que ir a Nínive, a donde Dios lo había enviado. Jonás, hermanos, en su idea, y una de las palabras claves aquí en este versículo 1 es la palabra huir. Dice la palabra de Dios que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tú y yo sabemos, hermanos, que no podemos huir de la presencia de Dios. No sabemos si Jonás no sabía esto, pero hemos aprendido que Dios es un Dios omnipresente. Y tal vez él no tenía en la mente esto, que a donde él fuera, Dios iba a estar ahí. Y Jonás, hermanos, en otras palabras, sí, hace lo primero, desobedece. No va a Nínive, va en sentido contrario. Huir en Jonás 1.3 y luego vamos allá a 1.10. En 1.10, hermanos, en versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová. Los mismos hombres que le dijeron, despiértate, dormilón, ¿verdad? Ellos sabían que Jonás estaba huyendo. Hermanos, en Jonás 1.3 y Jonás 1.10, la palabra huir para Jonás denota que estaba prácticamente en una desobediencia voluntaria. De manera voluntaria y decisiva personal, le dijo, yo no quiero ir a Nínive y me voy a otro lugar. Él decidió de manera voluntaria huir. 2, él mostró una resistencia a la obediencia a Dios. Mostró una resistencia. Y 3, Jonás quiso escapar, entre comillas, lo más lejos posible. Es lo que él pensaba. Hermanos, Jonás de manera deliberada decide desobedecer de manera voluntaria a Jehová. Así como vemos que es el primer profeta que va a una nación totalmente diferente a Israel a predicar, así como vemos que es el primer profeta en muchas cosas, es el primer profeta que se lo traga un pez, es el primer profeta, hermanos, que desobedece a la primera. Eso no lo vemos en Isaías, no lo vemos en otros. Dice la Biblia aquí, ¿verdad? Jonás huyendo de la presencia de Dios. Pero Dios en su misericordia, hermanos, Dios en su soberanía, Dios que tiene control de todo. Vea lo que dice versículo 4 de capítulo 1. Dice, la vista ya no me ayuda mucho. Dice, ¿dónde me quedé? Pero Jehová hizo levantar, ¿qué, hermanos? Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. El profeta que pensó que huía de la presencia de Dios, pensó que él tenía el control. Dios le dice, yo tengo el control. Bueno, no lo dice, ¿verdad? Él muestra su control, levanta un gran viento y una gran tempestad. Y posiblemente podemos pensar para castigar, y sí fue para castigar a Jonás, pero Dios en su misericordia, hermanos, Dios en su amor, preparó esta gran tormenta. Dios en su misericordia, en su gran amor, prepara esa tempestad, prepara el viento, y también dice ahí en versículo, el último versículo 17, dice de capítulo 1, pero Jehová tenía que, hermanos, preparado
un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, Dios ya sabía todo. El Dios omnisciente que conocemos en la Biblia, que ya sabe que sabe todos los tiempos, incluyendo el futuro, él sabía lo que Jonás iba a hacer. Él ya sabía por dónde iba Jonás y le prepara un gran pez. Dice la Biblia aquí, ¿verdad? Entonces, Dios levanta un gran viento en su soberanía, en su control. Y vea ahí, hermanos, versículo 14. Vamos a ver ahí versículo 14 de capítulo 1, dice así. Entonces clamaron a Jehová, los hombres, clamaron a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Pareciera, hermanos, que los hombres del barco temían más a Dios que el mismo Jonás. Pareciera que ellos mismos que temieron, ¿sí? Ya usted sabe la historia, no me quiero concentrar en la historia de Jonás del pez y todo esto, pero usted sabe, Jonás dice, arrójenme al mar y se va a calmar, y eso pasa, ¿verdad? Jonás es echado al mar, es arrojado al mar, y el mar se aquieta. Y como vimos ahí en versículo 17, capítulo 1, Jonás, Dios tenía preparado un gran pez. Si Jonás pensó que él tenía el control de su vida, no lo tenía. Si Jonás, pensando que compró su boleto y bajó allí en Jope y se fue para Tarsis, y llegó él a pensar que él tenía el control, hermanos, no lo tenía. Lo tenía Dios. Dios hasta este momento, dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios ya lo tenía preparado, hermanos. Dios ya lo tenía preparado. Dios es soberano. Dios tiene todo bajo control. Jonás nunca tuvo control de nada. Y Dios, hermanos, en sus misericordias, preparó no solamente el viento, no solamente la tempestad, también preparó este gran pez. No hay nada, hermano, que se escape de la voluntad de Dios y de su control. No hay nada. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus planes. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos caído en desobediencia? ¿Cuántas veces hemos decidido hacer un ministerio y empezamos, tal vez en la música? No sé por qué dije la música, la orquesta, no sé, decidimos hacer algo. Y después, ya no quiero. Y tú bien sabes, mi hermano o mi hermana, que eso era un compromiso con Dios y lo dejaste. Estás en desobediencia. O hay algo por ahí, un pecado, ¿verdad? Oculto. Vamos a ver aquí. Sí, hay desobediencia, hermanos. Hermanos, nada se escapa, ¿sí?, de la voluntad de Dios. Hasta aquí, hermanos, vemos hasta este momento vemos y hemos visto grandes habilidades de Jonás. Un hombre seguramente estudiado, un hombre tal vez bilingüe, tal vez con las características para predicar a los ninivitas, y vamos a ver después qué pecados tenían ellos, eran tremendos. Era el calificado para que Dios lo mandara. Sus habilidades, hermanos, al final, sí, no sirvieron para nada. Porque su actitud de desobediencia, su actitud de huir de la presencia de Dios, no valieron nada. Sus habilidades, hermanos, por muy buenas que las tuviera, y con esas actitudes, Jonás no le sirvieron de nada. No le sirvió tener saber idiomas, tal vez él, como su nombre dice, mensajero de paz, mensajero que lleva la palabra de Dios, de nada le sirvió por sus actitudes. Y así puede pasar, hermanos. Podemos ser las personas mejores estudiadas, ir a los mejores colegios, a las mejores universidades, podemos tener, como se dice coloquialmente, las mejores credenciales, pero si nuestras actitudes son de lo peor, eso es lo que nos va a definir. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad,
O a lo mejor usted puede recordar, a lo mejor en algún tiempo ciertas personas lo tenían considerado a usted como una buena persona, como una buena esposa, una buena señorita, un buen hombre, lo que sea. Pero hay algo que tal vez usted hizo. Y tal vez todavía se acuerda y dice, híjole, me acuerdo. Y usted sabe que por ese pecado, esa falta, su testimonio está abajo por sus actitudes. Y en esta predicación, hermanos, vamos a ver que mis actitudes son más importantes que mis habilidades. Vamos a ver, entonces hemos visto, hermanos, ya como introducción, Jonás y su clara desobediencia. Pero gracias a Dios, ¿sí? Capítulo 2 que acabamos de leer dice, vaya conmigo, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás hasta ahorita ha hecho todo lo incorrecto, ¿está de acuerdo conmigo? No ha hecho nada bueno. De hecho, si usted se da cuenta, capítulo 1, parece que Jonás, taches. Capítulo 4 de Jonás, tache, porque se enoja. Pero capítulo 2 y capítulo 3, palomita para Jonás. Y por primera vez tenemos una palomita para Jonás. El que hace, hermanos, oró a Jehová su Dios. Él hizo lo correcto, tal como tú y yo, hermanos, debemos hacer cuando estamos pasando por una prueba. Cuando sabemos que hemos desobedecido a Dios, ¿qué hacemos, hermanos? Tenemos que orar. Pero esta oración, hermanos, de Jonás en su contexto, si usted la estudia, es una oración, hermanos, de arrepentimiento. Dice ahí versículo 2, dice, ¿cómo dice? Y dijo, invoqué en mi angustia. La palabra ahí en hebreo, rajamaim, evoca a un dolor intenso. En mi angustia, él realmente le estaba doliendo, hermanos. No solamente estaba como avergonzado con Dios, no, le estaba doliendo en lo más profundo de su corazón. Es un dolor intenso. Dice aquí, en mi angustia, invoqué en mi angustia a Jehová. Y él, ¿qué dice, hermanos? Me oyó. Gracias. Podemos ver muchos milagros, hermanos, en este libro de Jonás. Si estuviéramos con los niños en su clase, diríamos el gran milagro del pez, ¿no? Jonás siendo tragado por un pez y todos sabemos esa historia. Pero un milagro. Dios oye la oración de Jonás. Hermanos, ¿no está mostrando Dios su misericordia, su amor? Jonás huyendo de la presencia de Dios, yéndose a 3,500 kilómetros de donde le dijo que fuera, y Dios le está mostrando su amor y lo escucha. Él lo escucha, hermanos. ¿Qué pasa cuando su hijo le desobedece, hermano? ¿Qué pasa cuando usted le dice a su hijo que lava los trastes, barre allá, haga esto y después le pide algo? Sí, ok, tú no me obedeciste, yo no te escucho. ¿No es así, hermanos? A veces hacemos eso. No correspondemos con la desobediencia, con favores. Al contrario, hay disciplina. Hermanos, Dios escuchó a Jonás. Y esa oración, hermanos, esta oración, hermanos, es clave para una primera actitud de Jonás, arrepentimiento. La primera actitud, hermanos, de la que te quiero hablar el día de hoy es la actitud de arrepentimiento. Jonás reconoce, vamos a versículo 3, hermano, dice ahí, versículo 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me echaste a lo profundo. Dios lo ha echado a lo profundo. Dios lo ha mandado al profundo de la mar. Dice, hermanos, él reconoce que Dios lo ha castigado. En el contexto podemos ver, Dios está castigando a Jonás. Sí, tiene misericordia de él y muestra su amor al ser rescatado,
porque lo tragó un gran pez. Pero póngase a pensar, hermanos, Jonás no la pasó bien allí en el vientre del pez. Seguramente salió hasta posiblemente quemado con ácidos gástricos. Póngase a pensar, hermano. No sé si usted hay una pescadería y no sé si usted aguanta ahí todo el tiempo. No sabemos, hermanos, pero la pasó mal Jonás. Y dice aquí, me echaste a lo profundo. Jonás está reconociendo que es Dios quien lo está castigando. Y él tiene, hermanos, que escribir, que hacer esta oración mostrando su arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas, hermanos, 7:14. ¿Por qué es importante, hermanos, el arrepentimiento? Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Isaías 55, hermanos, por favor, Isaías 55. Isaías 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7 dice, Sí. 55, 6 y 7 dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Joel 2, hermanos. Joel 12. Joel 12, no, Joel 2, discúlpeme, no tiene tantos capítulos. Joel 2, versículo 12 y 13. Joel 2, 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hechos 3, no vaya ahí, hermanos, pero Hechos 3:19 dice así, predicando Pedro ahí en su primera predicación, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Apocalipsis 2:5, no vaya ahí tampoco, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Arrepentimiento, hermanos. Jonás tuvo que pasar por arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? La palabra arrepentimiento significa, no es lo mismo, por cierto, confesar que arrepentirse. Yo puedo confesar mi pecado, pero no mostrar un arrepentimiento. Yo puedo confesar que que lamento, ¿verdad? Confieso mi pecado, pero mi arrepentimiento, hermanos, se ve con el tiempo. Dice la Biblia aquí, ¿verdad? Que prácticamente Jonás se arrepintió por lo que vemos aquí de lo que había pasado. Hermanos, si queremos que Dios nos use, primero tenemos que estar arrepentidos. ¿Cuál será ese pecado, hermanos, con el que has estado batallando? Muchas veces, hermanos, puede ser que las apariencias engañen y tal vez no nos conocen algunos hermanos, pero a lo mejor estamos batallando con un pecado. La gente pensaba bien de Jonás. Seguramente Jonás tenía un buen nombre, era un hombre de renombre allí en Israel. Tal vez por su vejez era un hombre reconocido. Tal vez por lo que fuera, políglota, era reconocido. Pero no era un hombre arrepentido. Hermanos, Jonás tuvo que arreglar su pecado. Jonás tuvo que tuvo que tratar el tema del arrepentimiento en Jonás 2. Hermanos, el arrepentimiento en cierta forma toma tiempo, porque se piensa,
se analiza. Si arrepentimiento, convertirse significa de ir voy haciendo lo malo, arrepentirse es simplemente dar la vuelta y caminar en sentido contrario. Hermano, ¿cuál es el pecado que te está impidiendo que no puedas servir a Dios? Jonás tenía un claro pecado, desobediencia. Y una desobediencia voluntaria, fragante desobediencia. Hermanos, ¿y por qué digo que toma tiempo el arrepentimiento? Porque a veces Dios nos tiene que someter como si nos pusiera en una cubeta de agua donde ya no podemos. Dios nos pone a pruebas y es cuando pensamos nuestro pecado y nos arrepentimos. A veces Dios, hermano, nos tiene que poner tal vez una enfermedad, tal vez una situación difícil. Y Dios nos libre, hermanos, de ciertas circunstancias para que nos arrepintamos. A Jonás, hermanos, le costó 3 días arrepentirse. Tal vez en el primer día él estuvo enojado. Ay, ¿por qué pasó esto? Segundo día, tercer día, él oró y oyó Jehová su voz. Hermanos, no esperes mucho tiempo. Si hay un pecado en tu vida, matrimonio, si hay un pecado como matrimonios, jóvenes, si hay un pecado como joven y señorita que estás cometiendo, no esperes. Confiesa ese pecado, reflexiona, analízalo a la luz de la Biblia. 3 días le tomó a Jonás para pensar sobre su pecado. ¿Cuánto tiempo tiene que dejarte Dios, hermanos, para pensar sobre tu pecado? El arrepentimiento. A veces, hermanos, como dije, Dios tiene que trabajar de ciertas formas. Confesar no es lo mismo que arrepentimiento. Y eso fue lo que Dios hizo en el corazón de Jonás. ¿Cuál sería, hermanos, de todos los milagros que vemos en Jonás, cuál sería el mayor? Quisiera que participaran. ¿Cuál sería uno de los milagros? ¿Alguien quiere decir? Participen, hermanos. No es solo hacer eso, ¿verdad? Pero, hermano Cris, tú que veo que participas mucho. Un milagro. El pez, ¿verdad? Es, hermano. Como todos los niños dirían, ¿verdad? Otro milagro, hermanos, que lo vomita. Hermano, iba a decir hermano también. ¿Qué más? Otro milagro, hermanos. El viento, la tormenta. El gran milagro, hermanos. Gracias, hermanos, por su participación, pero esos no son los grandes milagros. Porque Dios no se enfoca en las personas, Dios se enfoca en sí mismo. Es la salvación de los ninivitas. La salvación de los ninivitas. Dice la Biblia allí en Jonás 4, en 4 capítulo 4:11, no vaya conmigo, pero dice que había ¿cuántos hermanos? ¿Más de qué hermanos? Más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Déjeme decirlo esto, hermanos, es una frase hebrea del mundo antiguo. En el mundo antiguo, decir que hay una persona que no sabe discernir entre su brazo derecho y su mano izquierda, ¿sabe a quiénes se refiere? A los niños. No vaya a pensar, hermanos, o sea, niños inocentes como de 3, 2 años para abajo que no saben todavía de pecado. No se está refiriendo a que había 120,000 habitantes en Nínive, hermano. No, eso nada más eran los bebés. Y por amor a esos bebés, Dios dice, yo no voy a destruir a esa ciudad más. O sea, Dios tiene misericordia de 120,000 bebés y animales. Se cree que tenía mínimo 2 millones de habitantes, Nínive, hermanos. Y ese es el principal milagro, la salvación de los ninivitas. Sí, gracias a Dios por la historia y los cantos que nos sabemos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y todo lo que sabemos. Pero eso no fue el gran milagro, hermanos. El gran milagro fue que toda la nación, toda la ciudad de Nínive se convirtió. Pero para que pasara ese milagro, hermanos, tuvo que pasar un primer milagro. Jonás se arrepintió. Hermanos, si queremos que Dios nos use, primero tenemos que confesar pecado y arrepentirnos de ese pecado.
y convertirnos de ese pecado. Dios no nos va a usar, hermanos, si no hemos confesado pecados. Dice Proverbios, dice ahí, el que cubre su pecado, ¿qué, hermanos? No prosperará. Mas el que los confiesa, ¿qué dice? Alcanzará misericordia, hermanos. Jonás, primero, ¿sí? Antes de predicar el gran mensaje que predica en capítulo 3, antes de servir a Dios ahí en capítulo 3, tuvo que confesar y arrepentirse de su pecado. A veces, hermanos, puede ser que nuestros ministerios no tienen el fruto que estamos deseando. Tal vez nuestros ministerios no tienen el fruto que estamos deseando. Tal vez, y estoy hablando de los líderes, a lo mejor somos nosotros, hermanos, los culpables. Hermanos, necesitamos pasar tiempo con el Señor, confesando pecado y arrepentirnos. ¿Cuál es ese pecado, hermanos, que tienes que tratar con Dios? ¿Orgullo? ¿La lengua? ¿Malas palabras? ¿Envidia? ¿Tratas mal a tu esposa o esposa a tu esposo? ¿Indiferencia? Hace tiempo estuve, no aquí en Cuernavaca, para que no piensen, ni en Morelos, aquí, en una iglesia, el año pasado todavía, por ahí por Navidad. Estaba platicando con un joven de un instituto, y que viene de un instituto. Y no lo digo, hermanos, lo digo con respeto. El hermano tenía problemas, había confesado que tenía problemas con pornografía. Y uno se puede pensar, pero si tú fuiste a un instituto y todo, hermanos, al final, gracias a Dios, él reconoció, confesó su pecado, estaba trabajando en eso, Dios lo estaba usando. Y hermanos, Dios está interesado, hermanos, en que tratemos el pecado y nos lo confesemos y nos arrepintamos. Si a Dios no le importara, si a Dios no le hubiera importado la actitud de Jonás, él no hubiera preparado un pez. Él, ¿sabes qué? Pues que se ahogue y mando a otro. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, preparó este gran pez, preparó esta gran tormenta, hace que se lo trague este gran pez, lo oye en su clamor y pasa el milagro que pasa en capítulo 3. ¿Quieres que Dios te use, mi hermano? No sé en dónde, en la enseñanza, en la música. Comienza con arrepentimiento. Jonás fue usado hasta que confesó su pecado y se arrepintió. Vamos ahí en Jonás 2:10 que dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Otro milagro ahí. ¿Sí? Ve ahí cómo Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, el desobediente. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahora en 2:10 dice, y Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra, el Jonás arrepentido. El milagro de Jonás en capítulo 3, hermanos, comenzó en capítulo 2, cuando él entendió que había pecado y que necesitaba arrepentimiento. Y tomé más tiempo en esta actitud porque es la principal, pareciera. Las demás son más cortas porque ya viene la lluvia. Segundo cambio, segunda actitud, hermanos. Segunda actitud, la gratitud. 2:9, hermanos, por favor. 2:9 que dice, mas yo con voz de alabanza, que hermanos, te ofreceré sacrificios. Hermanos, si usted lee los salmos, allí el rey David, muchas de sus formas de gratitud era a través de los sacrificios. Muchas de la gratitud, de ofrendas, de paz que había, eran a través de los sacrificios. Y él dice, mas yo con voz de qué, hermanos, de alabanza. ¿Cuántos salmos de alabanza en forma de gratitud? Y para mí el salmo con más gratitud del rey David fue Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendigan todas sus entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Un salmo que evoca la gratitud por todo lo que Dios ha hecho por este escritor. Y dice aquí Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Hermanos, vamos ahí.
La gratitud. Romanos 1:21. No va, si quiere lo voy a leer, si quiere leerlo, pues pónganlo ahí, hermanos, para que los hermanos lo lean. Y Romanos, ya los puse aquí. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué, hermanos? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Segunda Timoteo 3:2. Segunda Timoteo 3:2 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le, ¿qué, hermanos? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ay, creo que repetí otra vez, ¿verdad? Bien, vamos ahí, hermanos, creo que me equivoqué. Segunda Timoteo 3:2, ¿qué dice? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. A ver, hermanos. A ver, vamos a ver, hermanos, creo que ando blasfemando. Todo por hacerle copy-paste. Segunda Timoteo 3:3. Bueno, ahorita les digo, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:18, ¿qué dice, hermanos? Dad gracias a Dios en todo, porque eso es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿qué? En Cristo Jesús. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice aquí, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, dice, pues, por ejemplo, dice aquí en Romanos 1:21, Romanos 1:21, si lo puedes poner otra vez, hermanos. ¿Sí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hermanos, la ingratitud es un pecado. La ingratitud, hermanos, es un pecado. Y Jonás, ¿sí? Jonás fue y se propuso mostrar gratitud en forma de alabanza. Dice aquí, mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios. Hermanos, la alabanza en tiempos antiguos era una forma de gratitud. Y Jonás mostrando una actitud de gratitud. Y hermanos, cuando mostramos gratitud, y si usted puede ver aquí, hermano, en la Biblia, grandes hombres que Dios usó, la gratitud, cuando tenemos gratitud ante Dios, nos prepara para usarnos para su servicio. La gratitud, hermanos, nos prepara para servirle a Él. ¿Quieres que Dios te use, hermano? ¿Quieres ser usado por Dios? Sea agradecido. Vive, hermanos, de manera que tu vida muestre gratitud a Dios. Vive de manera que tu testimonio muestre gratitud a Dios, no ingratitud, no soberbia, no que si has logrado ciertas cosas es por lo vimos hoy en Abdías, ¿verdad? El primer tache ahí de los edomitas era que Dios los iba a juzgar por su, ¿qué, hermanos? Orgullo. El orgullo, hermanos, elimina la gratitud. Una persona que no muestra gratitud, hermanos, es orgullosa, porque dice, todo es por mí, gracias a mí, gracias a yo, nada, gracias a Dios. Hermano, cuídate, hermano, de la ingratitud. Segunda actitud de Jonás, mostró gratitud. Tercera, hermanos, tercera habilidad. ¿Sí? Dice aquí, vamos aquí, hermanos, versículo 9 de Jonás, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Pagaré lo que prometí. Jonás, hermanos, en algún momento cuando Dios lo llamó, él decidió y aceptó ser profeta de Dios. Y ahora dice aquí, pagaré lo que prometí. En otras palabras, hermanos, él va a obedecer. Él va a mostrar obediencia. Tercera actitud, hermanos, que debemos mostrar, que mostró Jonás, es la obediencia.
Primera Samuel 15:22. Recuerdo cuando estaba el templo de madera allá abajo, y ¿se acuerdan qué versículo había ahí? ¿Qué decía? Hermano. Primera de Samuel 15:22, por favor. ¿Se acuerdan ese versículo, hermanos? ¿O no se acuerdan? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. Dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Proverbios 3:1 y 2 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Juan 14:15, un versículo muy corto y conocido, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la tercera actitud que Jonás tuvo fue obediencia. Obediencia. Y eso lo vemos, hermanos, en Jonás 3. Vamos ahí a Jonás 3, hermanos. Versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Cuando aquí dice conforme a la palabra de Jehová, es conforme a cada instrucción que él le dio. Él fue 100% obediente. Y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era inmensa. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia, dice ahí, versículo 4, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive que por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Hermanos, qué gran milagro pasó aquí. Imagínense a Jonás. Estoy seguro que otra de sus habilidades de Jonás era su gran voz. ¿No? No había un micrófono, no había redes sociales para que mandara ahí algún mensaje, no había nada, no había ni periódicos, hermanos. Se cree que todavía en esa época había escritura cuneiforme, es decir, en rocas, o sea, en formas, muy raro. No había medios masivos de comunicación. Imagínense cómo se tenía que parar él, tal vez allí en una peña, en una piedra, y gritar a cielo abierto, arrepentíos. Dice aquí, ¿qué les decía? Dice, dice, bueno, arrepiéntase cada uno de su mal camino. Hermanos, Jonás predicó tal vez por 40 días, los que dice aquí. Bueno, dice que 40 días iba a destruir Dios a Nínive. Pero hermanos, Jonás hizo lo que tuvo que hacer, predicar. Predicar. Él llevó ese mensaje. Dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así predicaba él. Aquí tenemos al hermano Enrique Cancino, ¿va? Cuando da anuncios acá abajo no necesita micrófono y se escucha muy fuerte, pero estoy seguro que el Jonás era más con un vocerrón, pues. Dios usó esa habilidad, hermanos. Y usted sabe el fin de este capítulo, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el gran milagro en Jonás. Una ciudad, hermanos, totalmente convertida. No vemos otra historia semejante en la Biblia
donde un profeta va o un hombre predica, ni siquiera Pablo predica y todos se convierten. No lo vemos. Pero Dios usó esta habilidad de Jonás. Y dice la Biblia que se arrepintió Dios del mal que había hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque Jonás obedeció. Porque Jonás obedeció. Dice, porque hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ir y predicar. 3 habilidades, hermanos. Tres actitudes que vemos en Jonás: arrepentimiento, gratitud y obediencia. Y ninguna pudo ser, y pudo tener las mejores habilidades, ser, como dije, políglota, pudo tener una gran voz, una gran resistencia para caminar, pero lo que le valió al final, hermano, fueron sus actitudes. Sin embargo, aquí viene como que, sin embargo, capítulo 4. ¿Qué dice aquí? 4:1, hermanos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Una de las cosas negativas de Jonás es que era un hombre iracundo, pero era de esos enojones así. Tanto que él decía, ve aquí, dice, lloró a Jehová, versículo 2, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué me apresuré, porque me apresuré a huir a Tarsis? Y porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué cosa está diciendo Jonás? No es el Jonás que estamos conociendo en capítulo 2 y en capítulo 3, es el Jonás de capítulo 1. Siguiente, hermanos, dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y el Dios soberano, el Dios que tiene control de todo, y una palabra que se repite mucho en este libro es la palabra que viene en capítulo 6. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. Así como Jehová preparó un gran pez, ahora preparó una calabacera. Una calabacera es una planta que da una hoja como de este tamaño, hermanos. Entonces, imagínense la sombra que da. Dice, y Jehová Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, dice que, hermanos, ¿Dios qué? Preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás por segunda vez, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Bueno, se sabe esta historia, hermano. Jonás. Salió el viejo Jonás. Y déjeme decirle algo, hermano. Hombres como Jonás me recuerda mucho a Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? El esposo de Abigail. ¿Cómo era? Enojón, ¿no? Tanto que cuando Abigail le cuenta lo que ha hecho por David, dice que se quedó como piedra, ¿no? O sea, le dio como ahí no sé, algo. ¿Una qué? Algo le pasó, ¿no? Un derrame cerebral, dicen algunos. Bueno, hermanos, Jonás vuelve a ser el mismo de capítulo 1. Y eso, hermano, es una tragedia. Ese es el verdadero Jonás que está en capítulo 1. Un hombre iracundo,
¿Puede usted imaginarse, bueno, eso es mío, puede usted imaginarse decir, Jonás, Dios le dice, ve a Nínive y ni los ninivitas, esos malísimos, malos, que ya Isaías está profetizando y que, bueno, están profetizando que nos van a, ¿cómo es? O sea, piense, un Jonás iracundo. Y fíjese, hermano, aquí algo importante. Capítulo 4 de Jonás nos muestra un Jonás totalmente diferente al Jonás del capítulo 2 y capítulo 3. El hombre que fue usado grandemente por Dios vuelve a su forma de ser. De hecho, en capítulo 4 está pecando en contra de Dios por su actitud. Dejó de ser, ¿cuándo dio gracias por la calabacera? No, la gratitud que él me había mostrado en capítulo 2 ya no existe. Y algo importante, hermanos, si usted lo puede notar, Jonás no volvió a ser usado por Dios. El Jonás de capítulo 2, de capítulo 3, el Jonás de capítulo 3, que es primer predicador, que sale a una tierra fuera de Israel y que todos se convierten, no volvió a ser usado. A pesar de todas sus habilidades, por su actitud del capítulo 4, no volvió a ser usado. Tenga cuidado, mi hermano, mi hermana. Tenga cuidado, que esto sea de temor. Porque efectivamente, Dios, y usted conoce a alguien, alguna persona, algún pastor o quien sea, algo pasó y no quiero que estemos juzgándolo o así, pero puede pensar en alguien al cual Dios ya no siguió usando por su forma de ser. Por su forma de ser. Jonás, Dios ya no lo volvió a usar. No lo vemos en la Biblia. Ahora no sabemos, Dios lo hubiera mostrado, ¿verdad? Pero no lo vemos así, hermanos. Y Dios termina de escribir este libro así. No dice, fueron palabras. Dios termina el libro de Jonás, hace una forma como que, ¡pum! Como cuando le cuelgan un teléfono. Vea esto, el último versículo dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, y ¡pum! Le cuelga. Dios ya no quiere hablar con él. Dios corta la comunicación con Jonás. La misma escritura hebrea nos enseña eso. Hay un corte tácito. Dios ya no quiere tratar con Jonás. Hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Quiere usted ser usado por Dios? ¿Ya se dio cuenta qué es lo que le impide que Dios lo use? Puede ser el arrepentimiento, puede ser la gratitud, puede ser la actitud de obediencia. Hermanos, tengamos cuidado. Dios nos libre, ¿verdad? De que Dios ya nos diga, ya no te puedo usar, porque por este pecado. Un pecado, hermanos, que no sabemos cuál sea, ¿verdad? Pero bueno, que Dios obre en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.